¿cuál sería el siguiente paso? Si hemos visto unos defectos en que el ecosistema es menos completo, como ha explicado ahora el doctor Casellas, no estamos seguros si esto es consecuencia de la enfermedad, por tener trastornos, a lo mejor se ha ido empeorando la microflora, o si esto puede estar en el origen de la enfermedad, que este defecto es el origen que hace que se inflame el intestino. Y esta es un poquito la cuestión que nos planteamos ahora para el futuro y que queríamos discutir con vosotros, porque aquí vendría qué posibilidades habría en el futuro para saber si una cosa es causa o consecuencia de la enfermedad. Entonces, un dato muy importante que el profesor Ehrlich ya ha explicado es que Metajid ha encontrado que en el ecosistema intestinal, en las bacterias que viven en cada uno de nosotros, hay unas estructuras preestablecidas. Primero pensábamos que nosotros controlábamos las bacterias, pero no, son ellas las que se organizan dentro de nosotros. Y hay como tres modelos, que son los tres enterotipos, lo habrá explicado el doctor Ehrlich anteriormente, y que lo que tienen de característico los tres enterotipos es que se establecen unas relaciones positivas y negativas. O sea, algunas personas tienen esta característica, que predomina un tipo de bacterias, que es el Bacteroides, y las rayas amarillas quiere decir que no dejan crecer a estos otros tipos de bacterias. Y en cambio sí que se llevan muy bien con las rayas azules, son correlaciones positivas, se llevan muy bien con los lactobacilos, por ejemplo. Este es el enterotipo tipo 2, que es la Prevotella, que tiene estas relaciones positivas con el desulfobrivio y tiene con el Helicobacter, con lo que sea, y otras negativas. Y este es el tercer enterotipo, también positivo con la Akkermansia. Claro, esto quiere decir que dentro de ese sistema va a aceptar unas cosas y otras no. Por suerte nosotros ahora ya tenemos la metodología para entender cada uno de nosotros y de vosotros dentro de qué enterotipo está y de ese modo ver cómo vamos a poder actuar para mejorar el ecosistema. Probablemente, aunque todavía no lo sabemos, no será lo mismo lo que un probiótico o un prebiótico hará aquí, o hará aquí, o hará aquí, porque está dentro de una constelación distinta. Y esto es un poquito, creo que lo que hemos ganado con Metajid, que ahora podemos conocer mejor a cada uno de vosotros y de nosotros y ver cómo podemos influir. Y entonces, ¿qué temas se han planteado hasta ahora? Se han planteado el trasplante de microbiota. Que trasplante de microbiota quiere decir coger muestras de contenido intestinal de una persona y pasárselos a otra. Nosotros esto lo hemos hecho en modelos de experimentación animal y funciona bastante bien, desde el punto de vista de que se consigue anidar nuevas bacterias en un ecosistema nuevo. O sea que esto nos pareció bastante interesante desde el punto de vista experimental. Sin embargo, cara a su aplicabilidad en pacientes, todavía estamos muy lejos. ¿Por qué? Supongo que ya ha salido antes, porque en las muestras de contenido intestinal, un 40% de lo que hay, aun cuando lo analicemos con los métodos de Metajid, no sabemos lo que es. Por tanto, tenemos muy poca seguridad. Hay algunos centros del mundo que han empezado a hacer trasplante de microbiota intestinal utilizando muestras fecales o muestras de contenido y pasándose a otras personas. Nosotros no lo recomendamos, en este momento no lo recomendamos. ¿Por qué no lo recomendamos? Porque aun pudiendo analizar muy bien la muestra de una persona, un 40% no sabemos lo que es y no podemos correr este riesgo. Hay situaciones en que esto ha funcionado, en personas que han tomado muchos antibióticos y tienen el ecosistema muy empobrecido, parece que esto funciona. Pensamos que no se debe hacer, o por lo menos no es el momento de hacerlo en la colitis ulcerosa y en la enfermedad de Crohn. Ya veremos en el futuro. A lo mejor dentro de 5 años sí que conocemos todo, no vamos a correr riesgos. Si ya sabemos todo, lo podremos hacer. Segundo, mezclas de bacterias de la microflora humana. Esto no es tan a largo plazo, porque bacterias como la Akkermansia o la Roseburia o el Faecalibacterium prausnitzii, que ahora estaba comentando el doctor Casellas, estas las tenemos perfectamente codificadas, sabemos todos sus genes que tienen. Son bacterias que las podemos conocer muy bien. Existen dificultades para cultivarlas y cómo las daríamos, falta mucho camino que recurrir para tener permisos, pero por lo menos podemos hacerlo con seguridad. Podemos saber lo que estamos metiendo o lo que estamos introduciendo en el ecosistema
y podríamos saber, según el enterotipo de la persona, cuál de estas bacterias mejor iría. Esto sería objetivos a medio plazo. A lo mejor no a un plazo inmediato, pero a medio plazo sería un objetivo. Y lo que ya podemos hacer son utilizar probióticos, que los probióticos son, sobre todo, vienen en cápsulas o en alimentos, son bacterias tradicionales de los alimentos, tienen un efecto limitado. El ecosistema está muy empobrecido, un probiótico no cambia absolutamente todo, pero bueno, en MetaHit hemos visto que algo hacen y entonces tiene su interés. Lo que creemos que es más importante a corto plazo, y pensamos que esto es lo que queremos empezar a estudiar pronto, es en prebióticos, que es lo que se llaman las fibras. Y esto es lo que pasa, fibras quiere decir sustancias que cuando nosotros las comemos no nos aprovechan a nosotros, llegan al intestino y son un alimento para las bacterias. Es dar abono a las bacterias, para que crezcan algunos tipos de bacterias beneficiosas. Con el doctor Ehrlich hemos estado empezando a hablar en que él tiene ya algunas experiencias que algunas fibras hacen crecer las bacterias críticas que nos hacen falta. Y con esto sí que pensamos que podemos hacer estudios a corto plazo en personas que vemos que falta una bacteria, iríamos probando, a lo mejor en términos de 2 o 3 semanas, distintas fibras, a ver qué fibra le hace crecer estas bacterias y les reconstituye un poco el ecosistema. O sea que esto sería un objetivo a corto plazo, también porque no hay problemas, no hay riesgos en seguridad. Las fibras serían pequeñas cantidades y las fibras son alimentos que están reconocidos. Lo que pasa es que hay mucha variedad de fibras, las vamos a separar, las vamos a escoger una a una y las vamos a ir probando de modo que sepamos qué bacterias recuperamos utilizando cada fibra. Bueno, en definitiva, esto es todo lo que quería comentar. Bueno, hay un ejemplo de cómo en MetaHit las bifidobacterias han funcionado bien. Estos son los índices de similaridad. Es el estudio en que habéis participado con la bifidobacteria, en que había una leche fermentada y una bifidobacteria. En las personas que tenían un ecosistema más completo y que recibieron el probiótico, se mantuvieron más estables a lo largo del estudio que las personas que recibieron el placebo. O sea que algún efecto hacen. Es poco, pero algún efecto hacen. Pero bueno, en fin, pensamos que a corto plazo vamos a estudiar, primero tenemos que estudiarlo, qué prebióticos y qué fibras, qué podemos coger para que realmente dar abono para que crezcan las bacterias beneficiosas. Pues muchas gracias. Esto era todo.